A ver, probando, estupendamente. Venga, pues empezamos a explicar lo que toca hoy. Hoy toca explicar las adhesiones de los distintos países que han ido conformando la expansión de la Unión Europea. Nos situamos en 1961, cuando por primera vez Gran Bretaña solicita su adhesión al mercado común. ¿Y por qué solicita Gran Bretaña su adhesión al mercado común ya en 1961? Si, acuérdense muy bien, se le había ofrecido entrar a participar desde 1957 como socio fundador del mercado común, de la Unión Europea, del mercado común europeo, en el Tratado de Roma, se firma en 1957. También se le había invitado incluso antes, en la constitución de la CECA, Comunidad del Carbón y el Acero, en 1951. Siempre había rehusado porque tenía intereses fuera de la comunidad que le vinculaban mucho más estrictamente que lo que podía interesarle, aparentemente, según Gran Bretaña pensaba, la Comunidad Europea. Además, pensaba que iba a fracasar, y si no fracasaba, ya iba a hacer Gran Bretaña algo para que fracasara. Y efectivamente creó la EFTA. La EFTA, es decir, un mercado europeo fuera de la Comunidad Europea, que trataba de establecer un libre mercado y con eso obviar o hacer la competencia a una estructura paralela en Europa que comprendiera una serie de países. Vimos que eran los países nórdicos, básicamente, y algunos otros países como Austria, Portugal, etcétera, Gran Bretaña, Dinamarca, etcétera, que se asociaban a esa EFTA, la European Free Trade Association, Asociación Europea de Libre Comercio. Además, Gran Bretaña, ya en 1960, cuando se crea o se transforma la OECE, que había sido constituida por el Plan Marshall para la ayuda americana, se transforma en la OCDE, ya Gran Bretaña empieza a tener problemas graves y plantea conflictos ante el GATT, el General Agreement on Trade and Tariffs, que se acuerdan que era la Organización Mundial del Comercio fracasada y que se queda solo en el GATT, el General Agreement Trade and Tariffs, de 1948, constituida como tercera gran organización mundial para el comercio. Pues ya empieza a presentar quejas en el GATT, porque el GATT es el encargado de que los países que tienen problemas en su estructura comercial con otros países pueden reclamar al GATT y decir, oiga, que es que tal país está quebrantando las normas fundamentales del GATT y está rompiendo la estructura de los mercados, creando una tarifa común, un mercado estructuralmente distinto de lo que es el comercio internacional, etcétera. Entonces presenta quejas ante el GATT y presenta quejas ante la OCDE. Sin embargo, no prosperan. Es más, no solo no prosperan, sino que su balanza de pagos de Gran Bretaña empieza a presentar importantes déficits, tanto en las exportaciones a Europa, a los países comunitarios, por no haberse querido incluir en la tarifa común, y también presenta problemas de exportación de determinadas industrias importantes, como son el carbón, el acero, etcétera, que tienen una estructura propia interna comunitaria mucho más privilegiada que la que pudiera suponer las exportaciones británicas. Por lo tanto, todo eso genera muchos problemas hasta el punto que ya Gran Bretaña, a pesar de todos los esfuerzos realizados para boicotear desde fuera el mercado común, decide solicitar la adhesión. Y la adhesión se produce, la primera solicitud, por el primer ministro británico Macmillan, Harold Macmillan, en 1961. Pero nada más que ya presenta la adhesión, el general de Gaulle, el presidente de la República Francesa, que había sido un militar que había accedido a la presidencia de la República después de la guerra y que estuvo en el poder durante más de 15 o 20 años, hasta su muerte prácticamente, un poco antes de morirse ya abandonó el poder porque perdió unas elecciones municipales y vinculó la presidencia de la República a ganar su partido las elecciones municipales. Lo perdió las elecciones municipales y dimitió, como había prometido. Y entonces el general de Gaulle se cerró en banda para decir que Gran Bretaña no podía entrar,
en el mercado común y que Francia presentaría en todo momento un veto para que Gran Bretaña no pudiera adherirse. El veto significa que, ya saben ustedes, significa pues un cierre absoluto, ¿no? Un veto. El veto significa en este caso que los países miembros tenían, los fundadores, los 6 países miembros, que estaba constituido entonces el mercado común, tenían la facultad de vetar la adhesión de un nuevo Estado. De manera que si uno de ellos se oponía y no se aceptaba por unanimidad la adhesión, no podía entrar un nuevo miembro. Todo eso ha ido cambiando y ya las adhesiones se han transformado no en unanimidad, sino en mayorías. Aunque el derecho de veto para las adhesiones todavía subsiste, porque claro, si entra un país de cultura muy complicada, es el caso por ejemplo ahora de Turquía, que resulta que ha dado un golpe de Estado, no está muy claro si ese golpe de Estado ha sido un autogolpe, si se ha aprovechado para hacer una limpieza política y militar extraordinaria que no venía al caso, de miles y miles de funcionarios de todas clases, jueces, profesores, etcétera, militares. Entonces, bueno, pues se ha acordado y entonces toda esa problemática de Turquía, además de una cultura islámica en el fondo, pues genera muchas reticencias para que sea admitida en el club de los países que forman la Unión Europea, porque desde el punto de vista económico Turquía ya podría haber entrado a formar parte porque es un país grande, con una renta per cápita media, y podría haber, digamos, hecho un convenio de aproximación. Pero al final todos estos otros elementos están influyendo para que se vaya retrasando y ya lleva las negociaciones con Turquía. Las adhesiones con un país normalmente tardan 2, 3, 4 años a lo sumo para producirse la adhesión. En el caso de Turquía llevan ya 10 años y todavía quedan otros 10 para que se pueda adherir, si llega a adherirse. En fin, lo digo a modo esporádico porque este es el último punto de los que se tratarían al final, después de los países de las adhesiones que ha habido. Es el tema de Turquía, que queda un poco al margen porque está hoy en día bastante de actualidad. Pues bien, Harold Macmillan solicita y de Gaulle dice que no. Y la explicación la da el general de Gaulle de una forma clara y terminante en una conferencia de prensa que convoca a él el 14 de enero de 1963 para explicar la razón del veto de Francia a la adhesión de Gran Bretaña. Claro, hay que tener en cuenta que si un país como Gran Bretaña había decaído en la oferta que se le había hecho para adherirse tanto a la fundación de la CECA como a la fundación del Mercado Común, y luego al cabo de 3 o 4 años, cuando ve que las cosas le van un poco mal, empieza a pedir la adhesión y poner piel de cordero, pues eso es muy peligroso. El general de Gaulle no confiaba en la buena intención, en la buena voluntad de Inglaterra, porque había hecho muchos elementos, había desarrollado muchas actividades en contra del mercado común para intentar su fracaso y para boicotear su desarrollo. Entonces explica lo siguiente, dice el general de Gaulle: la naturaleza, cita textual, la estructura, la coyuntura propias de Inglaterra difieren profundamente de los demás países continentales. La cuestión primordial, dice, es saber si Gran Bretaña actualmente puede colocarse con el continente y como el continente en el interior de una tarifa que sea verdaderamente común. Si puede renunciar a toda preferencia con respecto a la Commonwealth y dejar de pretender que su agricultura sea privilegiada y también considerar caducos sus compromisos asumidos en la zona de libre comercio, EFTA. No lo dice textualmente, pero se supone. Esta es la cuestión y toda la cuestión. ¿Puede renunciar a esto? ¿No puede? No puede entonces entrar en el mercado común. Este es el razonamiento bastante claro del general de Gaulle. Y a mi juicio acertado, o sea, yo creo que es certero. Es más valía que no hubiera entrado nunca, para luego salirse y crear un problema como el que está creando actualmente a toda Europa, pues no valía la pena que hubiera entrado.
Además se veía venir, luego les explicaré cuando hablemos un poco más adelante, ya hayamos tratado de las adhesiones y de toda la reforma de los tratados, llegaremos al último de los tratados más importantes, que ha sido el intento de crear una Constitución Europea. Y ahí veremos cómo ya Gran Bretaña, en el preparativo de ese proyecto de Constitución Europea, que luego no fue aprobado en referéndum por algunos países, aunque también hay que decir, ya lo contaré en su momento, que España sí lo aprobó, porque fue el primero que lo sometió a referéndum y con un 20% de los votos, no fue a votar nada más que un veintitantos por ciento, pero sacó nada menos que del veintitantos el 90% a favor. Y entonces se aprobó la Constitución Europea, pero luego resultó que Francia lo rechazó y también lo rechazó Holanda. Claro, si dos países fundadores rechazan el proyecto de Constitución, ahí hay algo raro. Y efectivamente, pues ya los demás países ni lo sometieron a votación y aquello fracasó. Pero luego, sin embargo, ese proyecto de Constitución que no se aprobó y que tiene muchos defectos, y hablaremos de todo esto en su momento, ese proyecto, sin embargo, ha sido aprobado por una vía que es bastante antidemocrática. Y esa vía es como un tratado, en el Tratado de Lisboa. De manera que no fue aprobado en referéndum ni en votación, pero se metió por la puerta de atrás, mediante la forma de un tratado, prácticamente el mismo texto. Y está aprobado. Pero claro, en realidad es que el gran fallo de ese proyecto es que no era una constitución. No se le puede dar, estamos acostumbrándonos últimamente a darle nombre a las cosas, un nombre que no le corresponde. Esto es un error garrafal, porque si damos a las cosas un nombre que no le corresponde, entonces empezamos a no entendernos. Porque los nombres son conceptos. Si llamamos matrimonio al gainomio, por ejemplo, pues no nos entendemos. Y tenemos muchos problemas. Mucho mejor determinar un nombre para cada cosa. Esto es un principio de orden, que es un nombre para cada cosa y cada cosa siempre con su nombre. Principio del orden. Un sitio para cada cosa y cada cosa siempre en su sitio. Principio del orden. Pues esto es fundamental, como método, porque si no, no hay forma de entenderse. Si no hay forma de entenderse, no hay forma de ponerse de acuerdo, no hay forma de avanzar. Bueno, pues entonces la Constitución aquella no era una verdadera Constitución. Vuelvo a repetir que tendremos tiempo de explicarlo con más detalle. Entonces Gran Bretaña solicita la adhesión, se opone el general de Gaulle, pero vuelve a solicitar la adhesión 4 años después, en 1967. El entonces primer ministro, Harold Macmillan, entonces era Harold Wilson, Macmillan era el primero que lo solicitó, Harold Wilson, un laborista, primer ministro británico, fue el segundo, en 1967, y el general de Gaulle le vuelve a vetar, por las mismas razones. Nada ha cambiado, pero, como digo, el general de Gaulle tuvo que dimitir en 1969. ¿Por qué? Pues tuvo que dimitir porque había vinculado su cargo en la presidencia de la República Francesa a tener éxito su partido, se llamaba Partido Gaullista, de Gaulle, Gaullista, Partido Gaullista, tenía que haber ganado las municipales, pero las perdió. Y entonces ya tuvo que dimitir. Había vinculado su cargo a esta situación. Entonces pasó a presidir la República Francesa el que había sido su primer ministro de Gaulle, Georges Pompidou. Y ya Georges Pompidou tenía otra política. Estableció una primera reunión inmediata, el 2 de diciembre de 1969. Ya el general de Gaulle se puso muy enfermo y el año siguiente, en 1970, murió.
entonces Georges Pompidou estableció una reunión que fue importante, en la cual proponía tres cosas importantísimas: profundizar en la unificación del mercado, es decir, que el mercado común no fuera solo un mercado de mercancías, sino también un mercado de, digamos, de todo, de personas, de trabajo, de mercancías, de capitales, de empresas, todo una unidad, como un bloque económico. Claro que, fíjense bien, y en esto eran muy acertados los padres fundadores del mercado común. ¿Se acuerdan de Schuman y Monnet? Eran los que habían propuesto la transferencia de soberanía, porque no se puede lograr una estructura económica unificada si no va acompañada de una estructura política. Y este es un problema que tenemos actualmente todavía, y es que la estructura política europea ha avanzado muy poco, y en cambio la estructura económica ya está muy avanzada, incluso con un banco central que nos unifica a todos con una única moneda. Pero oiga, ¿cómo vamos a tener una única moneda si la política económica es dispar? Aquí tenemos un conflicto continuo entre países que practican la misma moneda, porque la moneda es un instrumento básico de la política económica en su aspecto monetario. Y tiene componentes además que tienen trascendencia también para la política fiscal que practican los gobiernos en cuanto al gasto público y en cuanto a los ingresos públicos, que tienen que ver también con la política monetaria de alguna manera, aunque también tengan que ver con la política comercial exterior y con la política de desarrollo, de crecimiento y política de la estructura real de los mercados, pero también con la política monetaria. Por lo tanto, ahí hay un conflicto, porque, digamos, es una política económica coja, parcial. Bien, entonces, Georges Pompidou, con esa política de profundizar en la unificación del mercado, en segundo lugar, intensificar los procesos de adhesión, y eso va directamente dirigido a favorecer a Gran Bretaña, y en tercer lugar, desarrollar trabajos que vayan dirigidos a una más profunda unificación económica, monetaria y política. Tres objetivos. El segundo, ampliar y favorecer las adhesiones, es el que beneficia a Gran Bretaña. Entonces ya, por fin, Pompidou, presidente de la República Francesa, y el primer ministro conservador, entonces Edward Heath, H-E-A-T, Heath, Edward Heath, firman el 22 de enero de 1972 la adhesión de Gran Bretaña, Edward Heath. De manera que la adhesión se produce en 1972, en la que no solamente se incorpora a Gran Bretaña, sino que también se ha hecho una negociación conjunta con dos países muy, muy vinculados a Gran Bretaña, que prácticamente son países, digamos, limítrofes, aunque Gran Bretaña es una isla, pero bueno, está Irlanda, país prácticamente limítrofe, y Dinamarca, al otro lado del océano, que prácticamente están muy vinculados comercialmente. Entonces los tres países pasan a formar parte simultánea de esta primera adhesión. Por lo tanto, ya el mercado común pasa de 6 socios fundadores a 9. Retengan esto, porque tienen ustedes que saber quiénes son los países que componen la Unión Europea. Al final los acabarán aprendiendo de carretilla, porque es muy fácil. Yo les voy a dar las pistas mnemotécnicas para que ustedes no se olviden. Pero bueno, ahora tenemos 6 fundadores, son 3 del Benelux, Francia, Alemania e Italia, más los 3 del Benelux. 6, estamos 3, 6 y otros 3 ahora, 9. Ya sabemos los 9. Bien. El décimo veremos que va a ser Grecia, aislado. Y luego ya el 11 y 12 nos toca a nosotros, España y Portugal. Por tanto, ya sabemos otros 3 más. Si van ustedes de 3 en 3, ya estamos en 12.
Luego hay una adhesión, ya se lo voy mencionando esto de entrada, aunque luego lo veremos, que es la de la disolución de la EFTA. Y entonces de la EFTA no todos los países quieren pasar a integrarse. Tengan en cuenta que en la EFTA también estaba Portugal, y Gran Bretaña, y Dinamarca, y Irlanda. Esos ya están dentro. Entonces, ¿ya quién queda? Pues queda Austria, Suecia, Noruega y Finlandia, de la EFTA, 4. De esos 4, Noruega rechaza la adhesión, me estoy adelantando, rechaza la adhesión en referéndum. Por lo tanto, Noruega ni ha pertenecido, ni pertenece, ni va a pertenecer, porque le va muy bien sin estar dentro de la Unión Europea. Noruega. Y entonces los otros 3 sí. Suecia, Austria y Finlandia pasan a formar parte de la Unión. Mercado. Luego otros 3 más. Ya estamos en 15. Finlandia, Suecia y Noruega. Suecia y Austria. Noruega lo rechaza. Y luego hay un bloque, una quinta adhesión, que son 10 países en bloque. Esos ya los dejamos para luego. 10 países más en bloque, pero es muy fácil también, porque se va por partes, viendo los grandes, los pequeños, y enseguida se acuerda uno. Entonces ya pasa a 25. Y todavía hay otra adhesión más, o la quinta ampliada, que son algunos países de la antigua Europa del Este. Bien, eso lo veremos luego, porque todo esto no ha lugar. De momento estamos con Gran Bretaña. Entonces Gran Bretaña entra, por fin, ya a formar parte, con ese convenio, en el primer país, junto a Dinamarca e Irlanda, el 22 de enero de 1972. Pero, ya empezamos con el primer pero. Todos son peros con Gran Bretaña, ya lo verán ustedes, a lo largo del proceso, del histórico. Entonces, claro, si todos son peros, al final acaba mal, efectivamente. Eso es como un matrimonio, ¿no? Donde todos son peros, pues llega un momento en que aquello no hay quien lo aguante. Bueno, pues el asunto es que nada más se ha producido la adhesión, al cabo de un poco de tiempo, solicitan la revisión del tratado, porque no están de acuerdo. No quieren ceder soberanía, no quieren que las leyes europeas se sobrepongan sobre las leyes británicas, no quieren que determinadas producciones, etcétera, no estén privilegiadas, cuando era la condición. No quieren, se acaba demostrando que tenía mucha más razón el general de Gaulle que el presidente Georges Pompidou. Y entonces se acuerda una revisión del tratado, hay que renegociarlo, y se renegocia. Se está durante 2 años, desde el 22 de enero de 1972 hasta 1975, renegociando 3 años prácticamente, de nuevo, las condiciones del tratado. Y además, cuando ya se ha negociado y se ha llegado a un principio de acuerdo, dicen, momento, ahora lo vamos a someter a referéndum de los británicos, a ver si lo aprueban o no. Y efectivamente lo someten a referéndum y se aprueba, con el 67% de votos favorables de los británicos. Y esto se produce en junio, el 5 de junio exactamente de 1975. Afecta a algunos importación de productos agrícolas, a los territorios coloniales, a las relaciones preferentes arancelarias con esos territorios, afecta a que Gran Bretaña no quiere contribuir a la política agraria común, de la cual el principal beneficiario es Francia, entonces, y quiere que si su saldo es negativo, es decir, si lo que la comunidad aporta a Gran Bretaña es menos que lo que la Gran Bretaña aporta a la comunidad, se le entregue la diferencia en un cheque. Bueno, y todo eso, pues, se aprueba, bueno, se aprueba.
Y así llegamos, efectivamente, ya con estos 9 miembros a la segunda ampliación, como he dicho antes, que era la de Atenas. Atenas tenía el problema de que su estructura económica y su desarrollo económico era el más atrasado de todos los entonces miembros de la Comunidad Europea. Sin embargo, los griegos siempre han tenido ciertas pretensiones y en ese sentido el nivel de vida y el nivel de precios es muy alto, porque digamos un griego medio tiene un salario medio superior al salario español. Y los precios, si ustedes visitan Atenas, pues verán que están por las nubes. O sea, un café vale 3 euros o una cosa así. Un café con leche en una cafetería normal, etcétera. O sea, quiero decir que luego las pensiones son casi el 50% más altas que las pensiones españolas, etcétera. Y claro, todo eso ha generado, ya hemos visto pues los problemas en esta crisis de los años 90, perdón, de los años 2008 a 2015, la actualidad, pues ha generado unos problemas que prácticamente Grecia ha entrado en quiebra. Y ha habido que ayudarla con fondos europeos, etcétera. Y ya veremos además cómo sus cuentas no estaban muy claras cuando se produjo la adhesión, porque los criterios de convergencia en principio no los cumplían y no pudo entrar en la adhesión al euro, no pudo. Pero posteriormente, ya al cabo de un año así, hicieron unos malabares en sus cuentas y ya cumplían los requisitos. Y entonces ya con eso entró. Pero claro, el tío Paco iba con la rebaja por detrás. Entonces al final no resultó bien. Bien, bueno, después ya la tercera adhesión es la nuestra, España y Portugal. El mismo día, el 12 de junio de 1985, en Lisboa primero y después al mediodía por la primera hora de la tarde en Madrid, se firma el Tratado de Adhesión, primero de Portugal, después de España, en el mismo día, que es la tercera adhesión, y entra en vigor el 1 de enero de 1986. O sea que nosotros entramos. Ya España había hecho unos convenios en la época de Franco, había tenido unos ministros económicos bastante modernos y avanzados, algunos de ellos habían sido profesores de la Facultad de Económicas de la Complutense, entre ellos Ullastres, etcétera, profesores ya muy antiguos, cuando se funda esta facultad, y habían organizado una estructura comercial de España con los países europeos bastante equilibrada, o sea que la adhesión de España fue fácil en ese sentido, porque ya había mucha aproximación comercial y en ciertas estructuras de la política de cambios, etcétera. Y la cuarta adhesión, como he dicho, es la destrucción de la EFTA. La destrucción de la EFTA, que solo ha tenido, fíjense bien, desde 1959, que se constituye, hasta 1995, que se produce la adhesión. Porque claro, ya la EFTA se había destruido. Si Gran Bretaña, que era el principal promotor, resulta que ya estaba dentro, Dinamarca también, Irlanda también, pues ¿qué quedaban? Portugal también, quedaban 3 o 4 países, pues Suecia, Noruega, como he dicho antes, Finlandia, 3 países nórdicos, y luego Austria. Bueno, pues todos ellos solicitan la adhesión, menos Noruega, que lo somete a referéndum y sale negativo. Y por lo tanto, ya nunca Noruega ha intentado pertenecer al mercado común. Una cosa es el mercado común y otra es el euro. Ya saben ustedes que no todos los países del mercado común forman parte del euro. Solo un grupo más reducido. Y en diciembre de 2002, ya bastantes años después, cuando ya se ha desmoronado todo el bloque soviético, que ahora veremos cuando se produce el desmoronamiento del bloque soviético, lo veremos ahora con detalle, prácticamente en 1989, pues una vez desmoronado el bloque soviético, ya en el año 2002, tiene lugar después de una conferencia intergubernamental muy importante, donde se está preparando ya precisamente ese proyecto también importante en teoría de Constitución Europea, que luego fracasa, etcétera. Se produce la adhesión de muchos países
del antiguo bloque soviético. Porque claro, como ya se ha desmoronado el bloque soviético en 1989, muchos de estos países que tienen una renta per cápita muy baja están muy deseosos de incorporarse al mercado común, porque lo consideran pues una panacea, una estructura maravillosa, que aquello progresa y va como un tiro, vamos a decir, frente al bloque soviético que estaba en plena decadencia. Y entonces, claro, muchos de esos países piden la adhesión y entonces se produce en bloque la adhesión de nada menos que 10 países. Para recordar cuáles son estos países, vamos a estructurarlo de una forma muy fácil. Países grandes del bloque soviético. Bueno, pues está Polonia, Rumanía, bueno, Rumanía todavía no, perdón, Hungría, mejor dicho, porque Rumanía va a ser posterior a los 10 países. Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia. Checoslovaquia se divide en dos países cuando se desmorona el bloque soviético. Era Checoslovaquia, un solo país, pero se divide en dos. Los checos por un lado y los eslovacos por otro, y se forma el checos, un país, y Eslovaquia, otro país. Entonces tenemos Polonia, Hungría y Checoslovaquia, o sea, Checo, República Checa y Eslovaquia. 4 países. Ya tenemos de los 10, 4. Los otros son muy fáciles, porque son los países bálticos. ¿Saben ustedes cuáles son? Estonia, Letonia y Lituania. Yo he estado allí este verano. Estonia, Letonia y Lituania. Y está muy bien, los países han prosperado mucho. Han mejorado. Desde que están en el mercado común. Ya incluso se han adherido al euro. Cosa que requiere un esfuerzo mayor. Claro, estos países están muy interesados en adherirse al euro y a todo lo que sea el mercado común. ¿Saben por qué? Porque han sido varias veces en la historia invadidos por Rusia. Entonces dicen, si estamos en el euro y estamos cuanto más vinculados, no va a venir Rusia aquí, porque como venga Rusia, se le planta todos los países de Europa, Alemania, Francia, España, Italia, etcétera, le plantan en cara y dicen, oiga, ¿dónde va usted? Entonces, yo creo que es una razón política, geoestratégica muy importante la que motiva que estos 3 países sean fervorosos adhesores o adherentes a la Unión Europea. Y por último, ya tenemos 3 países más, ya tenemos 7, ¿no? ¿Nos queda? ¿6? No. No, checos y eslovacos, son 2. 4. Y ahora 3, Estonia, Letonia y Lituania, son 7. Un momento. Y ahora viene Eslovenia, que es uno que está perdido por ahí. Eslovenia es el 8, que es un país pequeño, muy pequeño. Está al norte de la antigua República de Yugoslavia, Eslovenia, un país que pasa desapercibido. Y que es un país que ahora ha dado mucho juego y ha salido mucho al candelero con motivo de la emigración de los turcos, perdón, de los sirios, ¿no? A través de Grecia han entrado y han llegado inmediatamente a Eslovenia. Y Eslovenia ha dicho, ¿pero qué es esto? Que vienen aquí más gente de la que somos. O sea, se está doblando la población, hombre, por favor. No puede ser. Entonces han puesto unas vallas y unos campos de concentración diciendo, oiga, nosotros los retenemos aquí unos días, pero que se vayan de aquí a Alemania o a Francia o a donde quieran, pero aquí no pueden estar, porque no tenemos capacidad para mantenerlos. Entonces ese país es Eslovenia, un país pequeño. Y luego 2 países más pequeños todavía que Eslovenia, o sea, ya pequeños, ya pequeñísimos, y encima mediterráneos y encima 2 islas, Malta y Chipre. Ya están los 10. Recapitulando, Hungría, o sea, Polonia, Hungría, checos y eslovacos, República Checa, República Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania, Eslovenia, Malta y Chipre. Son 10. Fácil, ¿no? Bien. Este tratado se suscribe en Atenas el 16 de abril de 2003.
entra en vigor en mayo de 2004. Ya 2004 ya son fechas más próximas, ya estamos en el siglo XXI, con estas adhesiones, y estamos ya pues hace 10 años, es decir, una cosa mucho más actual. Ya somos 25 miembros. Esto significa que Europa se ha convertido en un mercado único, cerrado al exterior, porque tiene una tarifa común, de 450 millones de personas. Es decir, mucho más del doble de Estados Unidos y el doble de Rusia. Estados Unidos 240, Rusia 205 aproximadamente habitantes. Estamos ya aquí en 450. Y con las últimas adhesiones de Rumanía y Bulgaria, más Croacia, de la antigua República Yugoslavia, estamos ya prácticamente en 28 miembros. 27 fijos, y Croacia no sé si ha firmado ya la adhesión, 28. Bulgaria y Rumanía. Los rumanos dan muchos problemas. Es que dan tantos problemas porque sus estructuras políticas, que ya fue previsto en el Tratado de Adhesión, son muy deficientes, sus estructuras políticas. Dicho de otra manera, hay mucha corrupción. Mucha corrupción, más que aquí, por supuesto, que hay bastante, allá hay más. Corrupción, hay crimen organizado, hay problemas de judicatura, una judicatura corrupta, problemas de seguridad en las calles, en las estructuras, de libertad, en fin, problemas graves. Entonces, el mercado común, la Unión Europea, cuando hizo la adhesión con estos dos países, Rumanía y Bulgaria, estableció unas cláusulas de protección para poder rescindir el acuerdo en el caso de que no fueran progresando en sus estructuras hacia estructuras más acordes con la estructura europea y más democráticas. De manera que cada 3 meses se somete a revisión si ha habido avances en estos terrenos. Si ha habido avances, si se ha reducido el crimen organizado, si la corrupción ha disminuido, si la libertad y la educación han mejorado, etcétera. Y entonces sobre esas bases se va permitiendo que vaya continuando, y de hecho con eso se va forzando a que el país se vaya autotransformando. Se ha cumplido, y de ese modo, digamos, estos dos países pues han pasado también a formar parte de la Unión, y ya prácticamente de un modo, digamos, no digo irreversible después de lo ocurrido con Gran Bretaña, pero sí prácticamente de un modo permanente. Y Turquía ha solicitado su adhesión ya en 2010, pero esto va para largo, porque ahora encima se ha complicado mucho, y Turquía es un país grande. Es que Turquía no es un país pequeño, tiene una población de cerca de 80 millones de habitantes. Luego la cultura islámica es la predominante, aunque el gobierno supone que es agnóstico en el sentido de que no es prorreligioso, o sea, pero no está muy claro que este primer ministro o jefe del Estado, Erdogan, no sea un islamista camuflado. Y entonces, si es un islamista, pues tiene muchos problemas, porque claro, no se respetan los derechos humanos de la mujer, en fin, se producen discriminaciones muy injustas, en fin, los cristianos no están relativamente perseguidos o poco autorizados, no pueden llegar nunca a funcionarios públicos, etcétera. Hay que destacar también que la antigua Yugoslavia se empieza a desmoronar ya a la muerte del mariscal Tito. Mariscal Tito había sido un jefe de Estado que había unificado todos los países balcánicos, no hay que confundir los países bálticos, que es el mar del norte, Estonia, Letonia y Lituania, con los países balcánicos, que son los Balcanes, unos montes que están, digamos, en la península balcánica, enfrente de Italia, al otro lado, en el mar Adriático. Entonces los Balcanes
eran muchísimos países, porque es una orografía muy irregular, llena de montes, etcétera, y cada pequeña comarca da lugar a un país. Entonces había muchísimos países. Entonces todos ellos unidos fueron conquistados unificados de alguna manera por la fuerza, por el general mariscal Tito, un general comunista de la época de Stalin, pero que tenía una personalidad muy marcada y consiguió unificar lo que se llamó la antigua Yugoslavia. Y durante todo el siglo XX, desde 1940 hasta 1980, en que muere el mariscal Tito, aquellos países balcánicos están unidos en una estructura única política, países como Serbia, Herzegovina, Montenegro, Croacia, etcétera, en una Bosnia, en una estructura política única que es Yugoslavia. Pero, ya digo, a la muerte del general Tito aquello hace agua por todos los lados y entonces, digamos, se convierte en un jeroglífico de países, cada uno que pretende dominar al vecino. Unos son islámicos, otros no, unas estructuras muy diversas, y el único que ha entrado en la Unión Europea, patrocinado por Alemania, ha sido Croacia, porque es un país católico. Y entonces, bueno, pues la cultura cristiana, se quiera o no, es la que más se aproxima y la que más hace converger las costumbres y las estructuras sociopolíticas, económicas, etcétera, de estos países con respecto a Europa. Y con esto llegamos ya, hemos visto todo el problema de las adhesiones, tal como lo tenemos hoy en día situado. Por lo tanto, ya hemos acabado todo el problema de las adhesiones y todo el problema, y vamos a empezar en los tratados. ¿Qué ocurre con los tratados? Pues los tratados, obviamente, no pueden permanecer incólumes para siempre. Es como ahora se habla de que por fin en España a lo mejor tenemos una modificación de la Constitución de 1978. Franco murió en 1975. La Constitución encabezada por el entonces presidente Adolfo Suárez se formalizó en 1978. Desde 1978 hasta 2016-17, pues hemos tenido la misma Constitución. ¿Cuántos años van? Pues muchos años, casi 30 y algo, casi 40 va a hacer, 30 y muchos. Bueno, entonces esa Constitución ha funcionado bastante bien, pero tiene algunos problemas. Concretamente, cuando se constituyó, en el artículo 2 de la Constitución se dice que la nación española es una e indivisible. Claro, los nacionalistas vascos y catalanes firmaron aquello y además se sometió a referéndum y salió aprobado también en Cataluña. De manera que la nación española es una e indivisible porque lo dice la Constitución en su artículo 2. Eso significa que si es una e indivisible, la soberanía de los ciudadanos españoles no reside en ninguna región territorial, sino corresponde al conjunto de los españoles, porque somos una nación única, una sola e indivisible. Pero compuesta, dice a continuación, de nacionalidades y regiones. Y eso es muy raro, porque si somos una nación, ¿cómo es que hay nacionalidades? ¿Se dan cuenta? Entonces se quiso hacer un juego de palabras, lo que dije antes, que no se pueden usar las palabras y los conceptos mal, que hay que usarlos bien, si no luego vienen conflictos y no nos entendemos. Es como si a usted le hacen un contrato y le dicen una cosa y la contraria. Entonces, ¿usted a qué se atiene? A lo que el otro le convenga. Si le conviene una cosa, y si no, la contraria, según le convenga. Hombre, eso no puede ser. Es que rompe el sentido común, la lógica, la racionalidad. Entonces, las nacionalidades y regiones tienen un problema. Y entonces ese problema pues lo tenemos actualmente. Ahora bien, lo que sí está muy claro es que si la soberanía nacional de la nación española
reside en todo el pueblo español, no puede haber ninguna parte del pueblo que pueda decidir por sí mismo. O sea que el famoso derecho a decidir es una entelequia, es falso, no tiene sentido, porque por esa lógica, si una parte del territorio tiene derecho a decidir, también lo tendría otra, cualquier parte. Y ya por ese sistema llegamos a lo que pasó en la Primera República Española. Vean ustedes la importancia que tiene la historia. La Primera República Española, Cartagena se declaró independiente, después Murcia, y después un pueblo de Andalucía. Y así pretendían declararse independientes todos los pueblos de España. ¿Por qué? Porque se había creado un cantón municipal y aquellos habían dicho que ellos eran soberanos para decidir, que allí no les mandaba nadie, ni pagaban impuestos, ni nada de nada. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Eso es totalmente inviable. ¿Que queremos llegar a eso? Pues estamos a punto de empezar. Luego hay que volver a lo sensato. Lo sensato es que cuando Europa se está unificando, no solo económicamente, sino incluso se debe unificar también políticamente, estemos aquí diversificándonos políticamente. Ahora ha ido el rey de España a Portugal y ha hecho unas declaraciones en el Parlamento portugués. Sería muy conveniente que España y Portugal firmaran un tratado o un pacto especial de adhesión mutua. Sería muy interesante, porque podrían votar en conjunto en la Unión Europea, favorecer los recursos, tener más poder en el Parlamento, etcétera, etcétera, en el Consejo de Ministros. Sería muy, muy conveniente para las dos partes. Pasaríamos a ser un país de los grandes, porque ahora somos un país grande pero intermedio, como Polonia, de 40 y poco millones de habitantes. En cambio, con Portugal seríamos ya un país de 50 y tantos millones, como Italia, o como muy próximo a Francia. Siempre más pequeños que Alemania, porque Alemania con la unificación pasó de 45 o 50 millones a 80 millones de habitantes, el país más grande de la Unión Europea, Alemania, en población. El primer tratado que se firma en este proceso, claro, cada vez que hay una adhesión de un país, aparecen problemas de estructura en las instituciones comunitarias. Por ejemplo, en el Parlamento Europeo, pues si entra un nuevo país tiene que tener parlamentarios, luego hay que ampliar el Parlamento. En el Consejo de Ministros, en la Comisión, que está compuesta en el Tribunal de Justicia, en el Tribunal de Cuentas, que están compuestos por jueces, etcétera, o comisarios en la Comisión Europea de los distintos países, pues el nuevo país también tiene que tener alguien en su estructura institucional. Eso significa modificar tratados. Luego además se va avanzando en la forma de tomar decisiones, ya se va dejando la mayoría absoluta o la unanimidad para pasar a mayorías relativas, etcétera, y tomar acuerdos sectoriales. Y todo eso significa modificar los acuerdos. Entonces, el primer acta que se da lugar a esa unificación, que va dirigida a la creación de un verdadero mercado único en Europa, no solamente en mercancías, sino también, como he dicho antes, en capitales, movimiento de empresas, movimiento de trabajadores, etcétera. Eso, para llegar a ese mercado común, se establece el Acta Única Europea en 1986, justo después de la adhesión de España y Portugal, que entra en vigor el Tratado de España y Portugal el 1 de enero de 1986, y justo unos meses después, el 17 de febrero, se firma el Acta Única Europea, que va dirigida a crear ese verdadero mercado común. España, como siempre, mucho más papista que el Papa, pues adoptó la decisión de acordar todo lo que era necesario para crear la unificación total del mercado común en movimiento de mercancías, capitales, etcétera, el primero de todos. Y entonces fue el primero que en 1992, que era el plazo que se había fijado en la Acta Única, para desde 1986
a 1992, en 5 o 6 años, conseguir esa unificación, España lo consiguió en 2 años. Y los demás países pues fueron retrasándolo y se fueron aproximando hasta 1992. También se fija en el Acta Única Europea ya el problema que hay que empezar a afrontar con seriedad, que es el problema de la política social. El mercado común no puede ser solo una estructura de mercaderes, de empresas, de capitales, de mercancías. También tiene que ser de personas. Y entonces tiene que haber una política social, educativa, una política de ciudadanía europea con derechos y obligaciones fundamentales, derechos de los ciudadanos europeos. Tiene que haber una política de ayudas sociales equivalentes, una política fiscal de impuestos, etcétera. Hay que converger en la política social. Y entonces eso también forma parte del Acta Única Europea, que por lo menos establece los principios fundamentales para el desarrollo y la cooperación en los países europeos desde el punto de vista de esa unificación del mercado interior. Y también establece, en tercer lugar, una unidad, el objetivo de la unidad monetaria. Se ve con claridad que es necesario llegar a la moneda única, que ya se había planteado en el plan de Delors de 1987. Y entonces el plan de Delors pues va a ser una de las pautas, porque se va a poner en marcha de forma definitiva en 1992, justo cuando ya se constituye la unidad completa del mercado, pactada en el Acta Única. Ese 1992 es cuando ya se convoca una reunión que es y da lugar al Tratado de Maastricht. Y el Tratado de Maastricht, de 7 de febrero de 1992, es el que va a determinar la solución a todos estos problemas y va a poner en marcha de una forma muy definitiva los criterios de convergencia para llegar a una verdadera unión monetaria y, por lo tanto, poner en marcha lo que luego se va a llamar el euro, porque el euro no estaba todavía, no se conocía el nombre de la moneda, se conocía el ECU, la European Currency Unit, ¿se acuerdan? Pero el euro como tal no existía. Entonces la transformación del ECU en el euro se hizo en Madrid en 1995, cuando España le tocó por turno rotatorio, cada 6 meses era presidente de la comunidad un país. Cuando le tocó a España se hizo una convocatoria y, estando Felipe González de presidente del gobierno, se acordó el nombre del euro para poner en marcha la moneda única y los pasos a dar para el examen de los criterios de convergencia. Pero los criterios de convergencia fueron adoptados en Maastricht. Luego desarrollaremos un poco más en profundidad todo lo que se refiere al Tratado de Maastricht, que es muy importante. Ahora vamos a ver qué está pasando en el resto de Europa. Pues está pasando cosas muy graves. Mientras tanto, se produce la adhesión de España, el Acta Única, de 1986 a 1992, nada menos que lo que pasa, ¿saben qué es? Que se hunde el bloque soviético. ¿Se les parece poco? Es decir, la división del mundo entero en 2 grandes bloques que tenían su punto, digamos, geoestratégico culminante en Europa, con el bloque soviético, que después se extiende a China comunista y a muchos países de Asia, África, etcétera, y alguno de Hispanoamérica, y el bloque europeo, occidental, también vinculado a Estados Unidos, Canadá, etcétera, y muchos países latinoamericanos o hispanoamericanos. Bueno, pues eso, todo eso, esos 2 grandes bloques va a desaparecer. Y la tensión política, militar, que se había ya estructurado desde la creación del Pacto de Varsovia, ¿se acuerdan?, en 1950, como réplica a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte para la defensa de los principios occidentales, todo eso va a ser revisado justamente en este periodo de 1989
a 1992. Eso es lo que está pasando en Europa. El presidente de la República Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, antigua Rusia y Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que vino a España, a Madrid, fue además declarado alcalde de honor, en 1988 vino a España, empezó a descentralizar la política soviética de la planificación central, es decir, a introducir innovaciones económicas en el sistema de planificación central con vistas a que los precios fueran en parte fijados por la planificación y en parte fijados por el mercado. Pero ese sistema híbrido no funcionó. Entonces, cada vez la productividad era más baja en las empresas soviéticas y cada vez los precios del mercado se imponían de manera absoluta sobre los precios de la planificación, creando una política soterrada de extraperlo, ilegal, fuera del esquema de la planificación. Con lo cual, como digo, la productividad de los trabajadores soviéticos cada vez era más baja porque no tenían estímulo. Si cobrabas lo mismo, trabajaras o no, pues no trabajas. Mucho más rentable. ¿Cobras lo mismo? La ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Y el resultado, pues, fue el desmoronamiento del sistema. Eso fue acompañado, además, de la creación de grupos, mafias políticas vinculadas al Partido Comunista y al aparato estatal, que se enriquecieron enormemente mientras la masa de la población cada vez era más pobre, y todo ello pues llevó a un fracaso de la política de Gorbachev, que se llamó perestroika, reforma de precios, creando un mercado negro, como digo, que se superpuso sobre la planificación y acabó destruyendo el sistema. Por otro lado, al mismo tiempo, la perestroika fue acompañada, política de Gorbachev, o sea, una política de apertura, porque ya supongo yo que Gorbachev veía que el sistema soviético estaba condenado a fracasar en el sentido de que su nivel de producción, de crecimiento y de productividad era mucho más bajo que el nivel occidental. Es decir, que el bache que separaba el crecimiento económico de la Europa no comunista respecto a la Europa comunista, esa distancia de renta per cápita cada vez era mayor. Entonces dijo, bueno, algo hay que hacer, ¿qué hago? Pues voy a abrirme al mercado. Perestroika. Y eso fracasó. Entonces, tal fue el fracaso que fue acompañado también de una política, porque claro, no se puede modificar la estructura económica sin modificar en parte, por lo menos, la estructura política. Que esto es lo que le va a pasar ahora a Cuba, que quiere modificar la estructura económica sin modificar el otro Castro, la estructura política. Y claro, no lo va a conseguir, va a tener problemas muy graves, porque claro, la gente en cuanto gana más dinero quiere participar, quiere decidir, no quiere que se lo den todo hecho. Entonces, en definitiva, bueno, pero es un poco el doble sistema que ya existe en la China comunista. La China comunista ya tenemos desde hace una década y media, casi 2 décadas, tenemos un doble sistema. Un sistema económico liberal que ha llevado al enriquecimiento enorme de algunos líderes económicos vinculados siempre normalmente al establishment político del Partido Comunista chino, y luego tenemos pues una masa de la población que bueno va haciendo pequeños negocios, que se defiende de aquella manera, trabajando de sol a sol muchísimas horas, etcétera, bueno, y que va saliendo del apuro y se va entrando en una libertad de mercado. Pero claro, no hay libertad de Internet. Está totalmente colapsado por el sistema de control público del Estado. No hay libertad de política, no se puede elegir a los representantes de una forma general, democrática, mediante sufragio universal y secreto, sino que todo aquello está manipulado, es decir, sigue la estructura política del Partido Comunista
dominando todas las estructuras de gobierno, militares, del gobierno central y jurídicas, incluso judiciales, dominadas todas por una estructura monolítica del Partido Comunista. Entonces, también fracasa la política de transparencia política que se llama Glasnost. La Glasnost de Gorbachev, junto a la perestroika, está la Glasnost. Las dos fracasan. Entonces, hay un golpe de Estado, encabezado por el opositor, que se erige en líder, un tal Boris Yeltsin, un borrachín que le gustaba mucho el vodka. Y fue a Estados Unidos y salió del avión dando tumbos. Entonces, bueno, lo vimos todos en la televisión, por eso lo digo, no hablo por hablar. Y este Yeltsin, pues es el que consiguió ser jefe de Estado después de Gorbachev, en ese golpe que llevó, digamos, la democracia a la calle. En definitiva, la economía de mercado se impuso sobre la planificación y el sistema de planificación central, que había estado dominando durante muchas décadas en Europa del Este, se fue al traste, desapareció. Por eso los que nos hablan aquí de comunismo y adulan enormemente las políticas comunistas, pues más bien conviene tenerlos alejados, porque nos van a quitar la libertad de todas clases, y la libertad, para bien o para mal, es mucho mejor que la falta de libertad. Aunque también tiene que haber un orden, y un orden justo, en eso estamos de acuerdo. ¿Cómo hacemos compatible la justicia social y la equidad, de la que yo les hablé el primer día de clase? No sé si se acuerdan. Equidad, que es la gran clave. ¿Cómo hacemos la justicia social y la equidad compatible con la libertad? Esta es la gran cuestión. Y eso tiene que establecerse a través de un marco legislativo justo y correcto, bien administrado, con una justicia rápida, adecuada, no con esa justicia que no llega nunca, con mecanismos e instrumentos para acceder a los derechos que cada uno tiene y cumplir las obligaciones. Bueno, pues todo eso es tarea que ustedes tienen que acometer, para eso son jóvenes. Bien, ya 2 años después, 1989, se desmorona el muro de Berlín, como ahora veremos, y 2 años después se desmorona toda la Unión Soviética y se convierte nada menos que en 11 estados independientes. 11 estados independientes, lo que era un bloque. 11 estados. Son Polonia, Hungría, Rumanía, los países bálticos, etcétera. Ucrania, luego también otros países que todavía están mucho más vinculados a la Unión Soviética, porque ahí hay mucha confusión entre si la población es rusa o es ucraniana. Entonces no se sabe muy bien, claro, después de 70 años de dominación rusa, pues hay de todo. Y eso ha dado lugar a mafias políticas y económicas en Rusia. Rusia hoy en día está gobernada por grandes mafias, sobre todo políticas y económicas, que están enriquecidas porque se han adueñado como herencia de las antiguas empresas. Las antiguas empresas tendrían que haberse privatizado de una forma súper democrática, para que la propiedad de esas empresas hubiera llegado a todos los ciudadanos. Pero en vez de hacerlo así, se han quedado con las empresas las mafias. Es decir, los antiguos líderes del Partido Comunista se han apropiado de una forma ilícita, la mayoría de las veces, y se han convertido en enormes ricos y supermillonarios,
frente a una población que tiene una renta per cápita pues muy modesta. Eso es lo que ha ocurrido en la Unión Soviética y la nueva Rusia. Por su parte, el resto de los países del bloque soviético, y enseguida acabamos, empezó con la ruptura de Yugoslavia, como les he dicho, desde 1980, con lo cual ya en 1989, cuando va a estallar el muro de Berlín, es decir, va a haber un movimiento de ocupación por parte de los ciudadanos de Berlín de ese muro, que hasta entonces había sido la gran división de Europa en dos partes, el este y el oeste, y de tal manera que los ciudadanos del este no podían bajo ningún pretexto atravesar el muro, ni los del oeste tampoco, porque estaba rodeado de, o sea, totalmente ocupado por una estructura militar de guardianes que tiroteaban a todo el mundo que se aproximaba al muro durante decenas de años. Pues eso, de repente, una noche, la noche del 2 al 3 de octubre de 1989, desaparece, porque los ciudadanos acuden en bloque y aquello, con picos y palas, a destruir el muro, y aquello desaparece, ya no pueden hacer nada. Claro, estábamos ya en plena perestroika fracasada y en una situación caótica ya dentro del bloque soviético. Por otra parte, el gobierno de Polonia, a través del sindicato Solidaridad, es destruido el 24 de agosto, o digamos ocupado por el sindicato. Se ocupan del gobierno de Polonia, encabezados por el líder Lech Walesa, que posteriormente fue presidente de la República ya democrática de Polonia, cuando ya estaba liberalizada, y esto ocurre el 24 de agosto de 1989. Como ven ustedes, todo es el mismo año, 1989. Se decae la Unión Soviética, desaparece el gobierno de Polonia ocupado por el sindicato Solidaridad, encabezados por Lech Walesa. Después también ha sido Lech Walesa Premio Nobel de la Paz, presidente de la República de Polonia, posteriormente. En la noche del 2 al 3 de octubre se desvanece el muro de Berlín. El 23 de octubre la República de Hungría abandona voluntariamente el bloque soviético. El 9 de noviembre es encarcelado el presidente Honecker de la República de Alemania del Este, encarcelado, presidente, que había estado gobernando con mano de hierro durante casi 2 décadas la Alemania del Este, Honecker. ¿Han visto ustedes una película que se llama La vida de los otros o Los otros? ¿La han visto alguno? Muy interesante esa película, porque se ve realmente a dónde llega la prohibición de la libertad en la Alemania del Este. Se ve, o sea, es imposible vivir allí en libertad, porque es que unos vigilan a los otros. Cualquier ruidito en tu casa, salen ahí la gente a ver qué pasa y enseguida, o sea, es convertirnos en chivatos unos de otros. Esto me parece un poco a las antiguas checas de la época de la República Española, la Segunda República, donde unos vigilaban a los otros. Y Carmena, la alcaldesa de Madrid, quería establecer nuevas checas por las cuales unos nos vigiláramos a los otros y nos denunciáramos ante el ayuntamiento si no cumplíamos las normas de barrer las calles que ella ponía. Entonces, más bien no. Y finalmente, la República de Checoslovaquia se desmorona creando un escritor, dramaturgo, Václav Havel, que pasa a presidir la República. Y por último, en Rumanía, la familia de Ceausescu es linchada a manos de la población y muerta entera, menos un hijo, que se despista y consigue revivir, que la mujer, el padre, etcétera, y los demás hermanos, todos mueren a manos del linchamiento popular.
y así acaba la historia de la República Socialista Soviética en Europa y da lugar a la situación actual de la nueva Rusia. El próximo día, como no nos ha dado tiempo, veremos el Tratado de Maastricht. Que entra en vigor el Tratado de España y Portugal el 1 de enero de 1986 y justo unos meses después, el 17 de febrero, se firma el Acta Única Europea, que va dirigida a crear ese verdadero mercado común. España, como siempre, mucho más papista que el Papa, pues adoptó la decisión de acordar todo lo que era necesario para crear la unificación total del mercado común en movimiento de mercancías, capitales, etcétera, el primero de todos. Y entonces fue el primero que en 1992, que era el plazo que se había fijado en la Acta Única, para desde 1986 a 1992, en 5 o 6 años, conseguir esa unificación, España lo consiguió en 2 años. Y los demás países pues fueron retrasándolo y se fueron aproximando hasta 1992. También se fija en el Acta Única Europea ya el problema que hay que empezar a afrontar con seriedad, que es el problema de la política social. El mercado común no puede ser solo una estructura de mercaderes, de empresas, de capitales, de mercancías. También tiene que ser de personas. Y entonces tiene que haber una política social, educativa, una política de ciudadanía europea con derechos y obligaciones fundamentales, derechos de los ciudadanos europeos, tiene que haber una política de ayudas sociales equivalentes, una política fiscal de impuestos, etcétera. Hay que converger en la política social. Y entonces eso también forma parte del Acta Única Europea, que por lo menos establece los principios fundamentales para el desarrollo y la cooperación en los países europeos desde el punto de vista de esa unificación del mercado interior. Y también establece, en tercer lugar, una unidad, el objetivo de la unidad monetaria. Se ve con claridad que es necesario llegar a la moneda única, que ya se había planteado en el plan de Delors de 1987. Y entonces el plan de Delors pues va a ser una de las pautas, porque se va a poner en marcha de forma definitiva en 1992, justo cuando ya se constituye la unidad completa del mercado, pactada en el Acta Única. Ese 1992 es cuando ya se convoca una reunión que es y da lugar al Tratado de Maastricht. Y el Tratado de Maastricht, de 7 de febrero de 1992, es el que va a determinar la solución a todos estos problemas y va a poner en marcha de una forma muy definitiva los criterios de convergencia para llegar a una verdadera unión monetaria y, por lo tanto, poner en marcha lo que luego se va a llamar el euro, porque el euro no estaba todavía, no se conocía el nombre de la moneda, se conocía el ECU, la European Currency Unit, ¿se acuerdan? Pero el euro como tal no existía. Entonces la transformación del ECU en el euro se hizo en Madrid en 1995, cuando España le tocó por turno rotatorio, cada 6 meses era presidente de la comunidad un país. Cuando le tocó a España se hizo una convocatoria y, estando Felipe González de presidente del gobierno, se acordó el nombre del euro para poner en marcha la moneda única y los pasos a dar para el examen de los criterios de convergencia. Pero los criterios de convergencia fueron adoptados en Maastricht. Luego desarrollaremos un poco más en profundidad todo lo que se refiere al Tratado de Maastricht, que es muy importante. Ahora vamos a ver qué está pasando en el resto de Europa. Pues está pasando cosas muy graves. Mientras tanto,
se produce la adhesión de España, el Acta Única, 1986 a 1992, nada menos que lo que pasa, ¿saben qué es? Que se hunde el bloque soviético. ¿Se les parece poco? Es decir, la división del mundo entero en dos grandes bloques que tenían su punto, digamos, geoestratégico culminante en Europa, con el bloque soviético, que después se extiende a China comunista y a muchos países de Asia, África, etcétera, y alguno de Hispanoamérica, y el bloque europeo, occidental, también vinculado a Estados Unidos, Canadá, etcétera, y muchos países latinoamericanos o hispanoamericanos. Bueno, pues eso, todo eso, esos dos grandes bloques va a desaparecer. Y la tensión política, militar, que se había ya estructurado desde la creación del Pacto de Varsovia, ¿se acuerdan?, en 1950, como réplica a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte para la defensa de los principios occidentales, todo eso va a ser revisado justamente en este periodo de 1989 a 1992. Eso es lo que está pasando en Europa. El presidente de la República Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, antigua Rusia y Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que vino a España, a Madrid, fue además declarado alcalde de honor, en 1988 vino a España, empezó a descentralizar la política soviética de la planificación central, es decir, a introducir innovaciones económicas en el sistema de planificación central con vistas a que los precios fueran en parte fijados por la planificación y en parte fijados por el mercado. Pero ese sistema híbrido no funcionó. Entonces, cada vez la productividad era más baja en las empresas soviéticas y cada vez los precios del mercado se imponían de manera absoluta sobre los precios de la planificación, creando una política soterrada de extraperlo, ilegal, fuera del esquema de la planificación. Con lo cual, como digo, la productividad de los trabajadores soviéticos cada vez era más baja porque no tenían estímulo. Si cobrabas lo mismo, trabajaras o no, pues no trabajas. Mucho más rentable. ¿Cobras lo mismo? La ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Y el resultado, pues, fue el desmoronamiento del sistema. Eso fue acompañado, además, de la creación de grupos, mafias políticas vinculadas al Partido Comunista y al aparato estatal, que se enriquecieron enormemente mientras la masa de la población cada vez era más pobre, y todo ello pues llevó a un fracaso de la política de Gorbachev, que se llamó perestroika, reforma de precios, creando un mercado negro, como digo, que se superpuso sobre la planificación y acabó destruyendo el sistema. Por otro lado, al mismo tiempo, la perestroika fue acompañada, política de Gorbachev, o sea, una política de apertura, porque ya supongo yo que Gorbachev veía que el sistema soviético estaba condenado a fracasar en el sentido de que su nivel de producción, de crecimiento y de productividad era mucho más bajo que el nivel occidental. Es decir, que el bache que separaba el crecimiento económico de la Europa no comunista respecto a la Europa comunista, esa distancia de renta per cápita cada vez era mayor. Entonces dijo, bueno, algo hay que hacer, ¿qué hago? Pues voy a abrirme al mercado. Perestroika. Y eso fracasó. Entonces, tal fue el fracaso que fue acompañado también de una política, porque claro, no se puede modificar la estructura económica sin modificar en parte, por lo menos, la estructura política. Que esto es lo que le va a pasar ahora a Cuba, que quiere modificar la estructura económica sin modificar el otro Castro, la estructura política. Y claro, no lo va a conseguir,
va a tener problemas muy graves. Porque claro, la gente en cuanto gana más dinero quiere participar, quiere decidir, no quiere que se lo den todo hecho. Entonces, en definitiva, bueno, pero es un poco el doble sistema que ya existe en la China comunista. La China comunista ya tenemos desde hace una década y media, casi 2 décadas, tenemos un doble sistema. Un sistema económico liberal que ha llevado al enriquecimiento enorme de algunos líderes económicos vinculados siempre normalmente al establishment político del Partido Comunista Chino, y luego tenemos pues una masa de la población que bueno va haciendo pequeños negocios, que se defiende de aquella manera, trabajando de sol a sol muchísimas horas, etcétera, bueno, y que va saliendo del apuro y se va entrando en una libertad de mercado. Pero claro, no hay libertad de internet, está totalmente colapsado por el sistema de control público del Estado. No hay libertad de política, no se puede elegir a los representantes de una forma general, democrática, mediante sufragio universal y secreto, sino que todo aquello está manipulado, es decir, sigue la estructura política del Partido Comunista, dominando todas las estructuras de gobierno, militares, del gobierno central y jurídicas, incluso judiciales, dominadas todas por una estructura monolítica del Partido Comunista. Entonces, también fracasa la política de transparencia política que se llama Glasnost. La Glasnost de Gorbachev, junto a la perestroika, está la Glasnost. Las dos fracasan. Entonces, hay un golpe de Estado, encabezado por el opositor, que se erige en líder, un tal Boris Yeltsin, un borrachín que le gustaba mucho el vodka. Y fue a Estados Unidos y salió del avión dando tumbos. Entonces, bueno, lo vimos todos en la televisión, por eso lo digo, no hablo por hablar. Y este Yeltsin, pues es el que consiguió ser jefe de Estado después de Gorbachev, en ese golpe que llevó, digamos, la democracia a la calle. En definitiva, la economía de mercado se impuso sobre la planificación, y el sistema de planificación central, que había estado dominando durante muchas décadas en Europa del Este, se fue al traste, desapareció. Por eso los que nos hablan aquí de comunismo y adulan enormemente las políticas comunistas, pues más bien conviene tenerlos alejados, porque nos van a quitar la libertad de todas clases, y la libertad, para bien o para mal, es mucho mejor que la falta de libertad. Aunque también tiene que haber un orden, y un orden justo, en eso estamos de acuerdo. ¿Cómo hacemos compatible la justicia social y la equidad, de la que yo les hablé el primer día de clase? No sé si se acuerdan. Equidad, que es la gran clave. ¿Cómo hacemos la justicia social y la equidad compatible con la libertad? Esta es la gran cuestión. Y eso tiene que establecerse a través de un marco legislativo justo, correcto, bien administrado, con una justicia rápida, adecuada, no con esa justicia que no llega nunca, con mecanismos e instrumentos para acceder a los derechos que cada uno tiene y cumplir las obligaciones. Bueno, pues todo eso es tarea que ustedes tienen que acometer, para eso son jóvenes. Bien, ya 2 años después, 1989, se desmorona el muro de Berlín, como ahora veremos, y 2 años después se desmorona toda la Unión Soviética y se convierte nada menos que en 11 estados independientes. 11 estados independientes, lo que era un bloque. 11 estados. Son Polonia, Hungría, Rumanía, los países bálticos, etc.
Ucrania, luego también otros países que todavía están mucho más vinculados a la Unión Soviética, porque ahí hay mucha confusión entre si la población es rusa o es ucraniana. Entonces no se sabe muy bien, claro, después de 70 años de dominación rusa, pues hay de todo. Y eso ha dado lugar a mafias políticas y económicas en Rusia. Rusia hoy en día está gobernada por grandes mafias, sobre todo políticas y económicas, que están enriquecidas porque se han adueñado como herencia de las antiguas empresas. Las antiguas empresas tendrían que haberse privatizado de una forma súper democrática para que la propiedad de esas empresas hubiera llegado a todos los ciudadanos. Pero en vez de hacerlo así, se han quedado con las empresas las mafias. Es decir, los antiguos líderes del Partido Comunista se han apropiado de una forma ilícita, la mayoría de las veces, y se han convertido en enormes ricos y supermillonarios frente a una población que tiene una renta per cápita pues muy modesta. Eso es lo que ha ocurrido en la Unión Soviética y la nueva Rusia. Por su parte, el resto de los países del bloque soviético, y enseguida acabamos, empezó con la ruptura de Yugoslavia, como les he dicho, desde 1980, con lo cual ya en 1989, cuando va a estallar el muro de Berlín, es decir, va a haber un movimiento de ocupación por parte de los ciudadanos de Berlín de ese muro, que hasta entonces había sido la gran división de Europa en dos partes, el este y el oeste, y de tal manera que los ciudadanos del este no podían bajo ningún pretexto atravesar el muro, ni los del oeste tampoco, porque estaba rodeado totalmente ocupado por una estructura militar de guardianes que tiroteaban a todo el mundo que se aproximaba al muro durante decenas de años. Pues eso, de repente, una noche, la noche del 2 al 3 de octubre de 1989, desaparece, porque los ciudadanos acuden en bloque y aquello, con picos y palas, a destruir el muro, y aquello desaparece. Ya no pueden hacer nada. Claro, estábamos ya en plena perestroika fracasada y en una situación caótica ya dentro del bloque soviético. Por otra parte, el gobierno de Polonia, a través del sindicato Solidaridad, es destruido el 24 de agosto, o digamos ocupado por el sindicato. Se ocupan del gobierno de Polonia, encabezados por el líder Lech Walesa, que posteriormente fue presidente de la República ya democrática de Polonia, cuando ya estaba liberalizada, y esto ocurre el 24 de agosto de 1989. Como ven ustedes, todo es el mismo año, 1989. Se decae la Unión Soviética, desaparece el gobierno de Polonia ocupado por el sindicato Solidaridad, encabezados por Lech Walesa. Después también ha sido Lech Walesa Premio Nobel de la Paz, presidente de la República de Polonia, posteriormente. En la noche del 2 al 3 de octubre se desvanece el muro de Berlín. El 23 de octubre la República de Hungría abandona voluntariamente el bloque soviético. El 9 de noviembre es encarcelado el presidente Honecker de la República de Alemania del Este, encarcelado, presidente, que había estado gobernando con mano de hierro durante casi 2 décadas la Alemania del Este, Honecker. ¿Han visto ustedes una película que se llama La vida de los otros o Los otros? ¿La han visto alguno? Muy interesante esa película, porque se ve realmente a dónde llega la prohibición de la libertad en la Alemania del Este. Se ve, o sea, es imposible vivir allí en libertad, porque es que unos vigilan a los otros,
cualquier ruidito en tu casa, salen ahí la gente a ver qué pasa y enseguida, o sea, es convertirnos en chivatos unos de otros. Esto me parece un poco a las antiguas checas de la época de la República Española, la Segunda República, donde unos vigilaban a los otros. Y Carmena, la alcaldesa de Madrid, quería establecer nuevas checas por las cuales unos nos vigiláramos a los otros y nos denunciáramos ante el ayuntamiento si no cumplíamos las normas de barrer las calles que ella ponía. Entonces, más bien no. Y finalmente, la República de Checoslovaquia se desmorona creando un escritor, dramaturgo, Václav Havel, que pasa a presidir la República. Y por último, en Rumanía, la familia de Ceausescu es linchada a manos de la población y muerta entera, menos un hijo, que sale se despista y consigue revivir, que la mujer, el padre, etcétera, y los demás hermanos, todos mueren a manos del linchamiento popular. Y así acaba la historia de la República Socialista Soviética en Europa y da lugar a la situación actual de la nueva Rusia. El próximo día, como no nos ha dado tiempo, veremos el Tratado de Maastricht. De una forma súper democrática para que la propiedad de esas empresas hubiera llegado a todos los ciudadanos. Pero en vez de hacerlo así, se han quedado con las empresas las mafias. Es decir, los antiguos líderes del Partido Comunista se han apropiado de una forma ilícita, la mayoría de las veces, y se han convertido en enormes ricos y supermillonarios frente a una población que tiene una renta per cápita pues muy modesta. Eso es lo que ha ocurrido en la Unión Soviética y la nueva Rusia. Por su parte, el resto de los países del bloque soviético, y enseguida acabamos, empezó con la ruptura de Yugoslavia, como les he dicho, desde 1980, con lo cual ya en 1989, cuando va a estallar el muro de Berlín, es decir, va a haber un movimiento de ocupación por parte de los ciudadanos de Berlín de ese muro, que hasta entonces había sido la gran división de Europa en dos partes, el este y el oeste, y de tal manera que los ciudadanos del este no podían bajo ningún pretexto atravesar el muro, ni los del oeste tampoco, porque estaba rodeado de, o sea, totalmente ocupado por una estructura militar de guardianes que tiroteaban a todo el mundo que se aproximaba al muro durante decenas de años. Pues eso, de repente, una noche, la noche del 2 al 3 de octubre de 1989, desaparece, porque los ciudadanos acuden en bloque y aquello, con picos y palas, a destruir el muro, y aquello desaparece. Ya no pueden hacer nada. Claro, estábamos ya en plena perestroika fracasada y en una situación caótica ya dentro del bloque soviético. Por otra parte, el gobierno de Polonia, a través del sindicato Solidaridad, es destruido el 24 de agosto, o digamos ocupado por el sindicato. Se ocupan del gobierno de Polonia, encabezados por el líder Lech Walesa, que posteriormente fue presidente de la República ya democrática de Polonia, cuando ya estaba liberalizada, y esto ocurre el 24 de agosto de 1989. Como ven ustedes, todo es el mismo año, 1989. Se decae la Unión Soviética, desaparece el gobierno de Polonia ocupado por el sindicato Solidaridad,
encabezados por Lech Walesa. Después también ha sido Lech Walesa Premio Nobel de la Paz, presidente de la República de Polonia, posteriormente. En la noche del 2 al 3 de octubre se desvanece el muro de Berlín. El 23 de octubre la República de Hungría abandona voluntariamente el bloque soviético. El 9 de noviembre es encarcelado el presidente Honecker de la República de Alemania del Este, encarcelado, presidente, que había estado gobernando con mano de hierro durante casi 2 décadas la Alemania del Este, Honecker. ¿Han visto ustedes una película que se llama La vida de los otros o Los otros? ¿La han visto alguno? Muy interesante esa película porque se ve realmente a dónde llega la prohibición de la libertad en la Alemania del Este. Se ve, o sea, es imposible vivir allí en libertad, porque es que unos vigilan a los otros. Cualquier ruidito en tu casa, salen ahí la gente a ver qué pasa y enseguida, o sea, es convertirnos en chivatos unos de otros. Esto me parece un poco a las antiguas checas de la época de la República Española, la Segunda República, donde unos vigilaban a los otros. Y Carmena, la alcaldesa de Madrid, quería establecer nuevas checas por las cuales unos nos vigiláramos a los otros y nos denunciáramos ante el ayuntamiento si no cumplíamos las normas de barrer las calles que ella ponía. Entonces, más bien no. Y finalmente, la República de Checoslovaquia se desmorona creando un escritor, dramaturgo, Václav Havel, que pasa a presidir la República. Y por último, en Rumanía, la familia de Ceausescu es linchada a manos de la población y muerta entera, menos un hijo, que se despista y consigue revivir, que la mujer, el padre, etcétera, y los demás hermanos, todos mueren a manos del linchamiento popular. Y así acaba la historia de la República Socialista Soviética en Europa y da lugar a la situación actual de la nueva Rusia. El próximo día, como no nos ha dado tiempo, veremos el Tratado de Maastricht. Y Carmena, la alcaldesa de Madrid, quería establecer nuevas checas por las cuales unos nos vigiláramos a los otros y nos denunciáramos ante el ayuntamiento si no cumplíamos las normas de barrer las calles que ella ponía. Entonces, más bien no. Y finalmente, la República de Checoslovaquia se desmorona creando un escritor, dramaturgo, Václav Havel, que pasa a presidir la República. Y por último, en Rumanía, la familia de Ceausescu es linchada a manos de la población y muerta entera, menos un hijo, que se despista y consigue revivir, que la mujer, el padre, etcétera, y los demás hermanos, todos mueren a manos del linchamiento popular. Y así acaba la historia de la República Socialista Soviética en Europa y da lugar a la situación actual de la nueva Rusia. El próximo día, como no nos ha dado tiempo, veremos el Tratado de Maastricht.
da lugar a la situación actual de la nueva Rusia. El próximo día, como no nos ha dado tiempo, veremos el Tratado de Maastricht.